Momento de hablar de salud, segundo bloque, en este caso para saludarle y agradecerle la participación del doctor Maximiliano Farfán, quien es reumatólogo pediátrico. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias buenas por la visita. tardes. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un tema muy particular, ¿no? ¿Qué se puede entender lo que es la reumatología pediátrica, doctor? Bueno, la reumatología infantil o pediátrica es una especialidad rara. Es más, muchos médicos no la conocen. Yo mismo, siendo ya pediatra, no tenía mucho conocimiento de lo que era. Y porque en realidad esto se debe a que la patología que trata son enfermedades raras. Sí. La artritis idiopática juvenil o mal llamada reumatoidea juvenil, que es el equivalente del adulto, sí. El lupus, las vasculitis, la dermatomiositis. Son todas patologías que cuando uno los agrupa en un consultorio, en un grupo de trabajo, ves pacientes. Pero cuando uno lo dispersa en la población, y es muy raro encontrarte con un paciente con este tipo de patologías. Y lamentablemente son patologías, muchas de ellas graves o importantes, y esto hace de que sea importante que la patología sea conocida. Por lo general, ¿qué características tienen, doctor? La característica principal y la que siempre nos lleva a pensar como primer paso es el dolor musculoesquelético, es decir, el dolor articular, la fiebre prolongada, yo diría que son las manifestaciones principales. Hoy, bueno, ya en Salta estoy hace como 14 años más o menos trabajando en esto, y gracias a Dios la población pediátrica comenzó a tomar conocimiento de otras variables clínicas que te pueden llevar a la consulta. Otra variable clínica muy característica es no saber qué tiene el paciente. Es decir, tenés un chico que tiene fiebre, que le duelen las articulaciones, que tiene una enfermedad pulmonar, que tiene una enfermedad ocular, es decir, ¿por dónde comienzo? Porque tiene cosas por distintos lugares y yo no logro unificar la enfermedad como si lo haría en una neumonía. Un ejemplo fácil, yo tengo una neumonía, tengo fiebre, dolor de garganta puedo tener, tengo tos, es decir, es como un solo órgano tomado. Sí. En las enfermedades reumáticas no es un solo órgano. Las enfermedades son sistémicas, entonces muchos órganos pueden llegar a estar afectados. Mira. Esa es otra característica, no saber qué tiene el paciente porque tiene muchas cosas. ¿Es importante hoy la población que la tiene realmente? Sí, nosotros, digo nosotros porque ya somos dos los reumatólogos de niños operando en el hospital materno infantil. Sí. Tenemos un pool grande de pacientes, más de 1.500 niños en seguimientos con distintas patologías reumatológicas, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Doctor, teníamos la posibilidad, como siempre, de interactuar con la gente, con nuestros seguidores. Hemos tenido la posibilidad de, bueno, presentarles de que iba a estar el doctor Farfán presente. Él ya estuvo en programas anteriores a través de entrevistas y la gente ha dejado su consulta, preguntas puntuales para poder saber realmente. Una de ellas decía, tengo una hija que es alérgica, usa PAF con frecuencia. ¿Es mito o verdad que pueden influir en sus huesos, doctor? Muy bien, ese término o esa pregunta, hablando de PAF específicamente, hace alusión al corticoide inhalatorio, porque el PAF con salbutamol no tiene ningún efecto. Bueno, se sabe que los corticoides, dentro de los efectos colaterales, es disminuir la absorción de calcio e indirectamente descalcificar el hueso, ¿sí? Por eso es que esta nueva modalidad, vieja también, pero bueno, nueva con respecto al corticoide oral como había antes, esta forma inhalatoria, minimiza mucho el riesgo de descalcificación o de osteoporosis infantil. Bien. Por ahí en un chico que tiene un asma severo, que necesita corticoide por tiempo muy prolongado, puede llegar a haber un efecto colateral referido a esto, pero nunca llega a ser tan importante como si yo tomara el corticoide por vía oral. O sea que es una verdad relativa. Bien. Otra consulta que nos decían, ¿es normal que a un niño le duelan los huesos, doctor? Eso me dice por lo general en la rodilla y en el tobillo. Bien, la consulta del dolor musculoesquelético es muy frecuente, es la más frecuente en la reumatología pediátrica. Estos son, en principio, los mal llamados dolores de crecimiento, ¿sí? Sí. Son estos chicos que se quejan de dolor nocturno, a la tarde-noche, habitualmente después de un día de mucha actividad o de un día que hace frío, bueno, o que cambia el clima. Nosotros tenemos que diferenciar entre el dolor de crecimiento, que es un dolor benigno de la infancia, que es un chico que va a tener dolor intermitente, que no lo va a llevar a nada grave. Sí. De aquel chico que sí tiene algo para tratar, aquel chico que tiene una artritis idiopática juvenil, aquel chico que tiene alguna otra enfermedad grave, que el foco principal o el síntoma principal sea el dolor musculoesquelético.
para dejar tranquila a la población, estos dolores musculoesqueléticos, como el que hace referencia a la mamá, Sí. que son esos recurrentes, habitualmente de corta duración, que aparecen 2 o 3 veces por semana, son dolores benignos. ¿Qué cosas a mí me tienen que alertar? Sí. Que el dolor se acompañe de síntomas constitucionales, que tenga fiebre, que tenga mal estado general, que tenga un deterioro clínico general el chico, que este dolor sea focalizado en un solo lugar. Ejemplo, la rodilla derecha. Me duele la rodilla derecha y no me duele más nada, y ese dolor sea progresivo, de ser un dolor intermitente se transforma en un dolor persistente. Esos serían los signos de alarma para que una mamá haga una consulta con un pediatra inicialmente, y el pediatra considera la posibilidad de que el reumatólogo se pueden llegar a confundir, ¿no? También se pueden llegar a confundir. Sí, obviamente los dolores pueden llegar a ser confundibles, pero bueno, si uno tiene en cuenta estas premisas, es decir, dolor intenso, discapacitante, focalizado en un chico menor de 3 años, esos son los que deberían alarmarnos y llevarnos a la consulta. Por último, buenas tardes, tengo una hija de 7 años, noté que le suenan los huesos de ambos pies. ¿Me debo preocupar por eso? Bueno, eso es una consulta frecuente, el clic articular o el sonido articular. Eso se da en los chicos que son laxos, que son flexibles, que son muy elásticos. ¿Esto por qué se debe? Porque los ligamentos que unen 2 estructuras óseas, llamémosle tibia y fémur, que están unidos en la rodilla, cuando el ligamento es laxo y no los sostienen o no los mantienen firmes uno contra otro, con cada movimiento los huesos intentan salirse del lugar. Serían no subluxaciones, pero sería un equivalente. Entonces, cuando el hueso intenta salirse del lugar y vuelve, hace ese clic articular. No es nada malo, es una cosa frecuente en estos chicos laxos. Sí. Estos chicos laxos flexibles suelen tener dolores articulares cuando hacen actividad física, caminan mucho, están mucho tiempo parados. Bien. O sea que una variable de la normalidad para ese grupo de pacientes flexibles y laxos. Por último, una consulta que nos hacían también cuando llegábamos, la alimentación, doctor, ¿tiene algo que ver? ¿Le influye en algo? Bien, no, la verdad que no. No tiene que ver la alimentación con la presencia de enfermedades reumáticas, por un lado, no tiene que ver con la presencia de dolores musculoesqueléticos. Es una consulta frecuente con los pacientes que tienen dolores recurrentes de la infancia, es decir, si le doy más calcio, si le doy esto, los dolores van a disminuir. La verdad que no hay ningún cambio que genere la alimentación, porque no tienen que ver con la desnutrición. Perfecto. Bueno.